Buen día. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un artículo del economista Telmo Vargas, publicado el día 14 de agosto del 2016. Dicho artículo lleva como nombre Consideraciones económicas de actualidad. Es una opinión que este economista plantea. Él se plantea dentro de su participación el tema de cómo resolver la problemática del bajo crecimiento económico que el país experimenta en los últimos años y sobre todo el tema de la desigualdad, en donde él considera que la solución a estos dos problemas está precisamente en la implementación decidida de un sistema de libre mercado. Debemos recordar que el planteamiento de Telmo Vargas está enmarcado en ese liberalismo económico. Telmo Vargas fue en 1990 fuertemente criticado por esa posición, cuando se desempeñó como ministro de Hacienda en 1990, 1991 renuncia, no terminó los 2 años de gestión, producto, se dice, de la falta de entendimiento con el entonces presidente Rafael Ángel Calderón. También fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y fue sobre todo miembro de la Asociación Nacional de Fomento Económico. Esta es una organización de corte totalmente liberal que pregona la apertura económica, la responsabilidad social y la libertad individual. Y fue una organización que surge en el seno del Partido Unidad Social Cristiana, pero dado sus lineamientos termina finalmente en el movimiento libertario. También debemos recordar que Telmo Vargas fue candidato a la vicepresidencia en el año 2014 en el partido de Otto Guevara, Movimiento Libertario. Respecto al artículo propiamente dicho, Telmo Vargas considera que el liberalismo genera bienestar mundial, y ese es el principio de su artículo. Él considera que al abrir los mercados al mercado internacional se incrementa la oferta de productos, se beneficia al consumidor al tener diversas opciones de productos para solucionar una misma necesidad, pero a la vez esto obliga a las empresas nacionales a ser competitivas, a ser mejores cada día, a la vez que obliga a las mismas personas a ser competitivas como personas, con habilidades, con destrezas, con capacidades para poderse insertar en el mercado abierto a nuevos oferentes de mano de obra. Evidentemente esto se podría visualizar como positivo desde algún punto de vista, pero también como negativo desde otro. La parte negativa fundamentalmente en el sentido de que una empresa o una persona que no sea capaz de insertarse exitosamente a partir de sus habilidades, de sus capacidades, de sus productos, de sus costos, incluso en el caso de las empresas, queda fuera del esquema económico. Y eso implica evidentemente, lejos de mejorar el problema original que pretende resolver Telmo, se incrementa, dado que hay más personas con desempleo, dado que hay más empresas quebradas, microempresas sobre todo, debido a que no son capaces de competir en este mercado abierto. Telmo considera que para que una empresa sea exitosa en este mercado libre es necesario que sea especializada en algo, es necesario que sea bueno en algo. Y esto lo plantea tanto desde la perspectiva país como desde la perspectiva empresa e incluso persona. ¿Por qué? Porque de esta manera podría eventualmente sostenerse dentro del mercado. Esta posición es totalmente coincidente con el planteamiento que hizo entre el 1723 y 1790
el economista clásico Adam Smith. Smith, recuérdese, es considerado el primer economista clásico y es denominado como el padre de la economía como ciencia. Esto se debe sobre todo a que en 1776 Smith escribe un documento denominado La riqueza de las naciones, en donde él afirma que la clave del bienestar social está en el crecimiento económico. Paralelamente, dice, potenciado a partir de la división del trabajo. Por lo tanto, lo que plantea Telmo Vargas es totalmente claro, direccionado hacia este planteamiento clásico. Puesto que Telmo dice que la apertura comercial permitirá el bienestar de las personas, permitirá el bienestar, la sobrevivencia de las empresas. Y para ello, dice, se requiere que las personas sepan hacer algo. Ahí estamos hablando de la división del trabajo. Por supuesto, hace un análisis orientado al país y él dice que en el caso de Costa Rica se ha sido bueno históricamente en la producción de café, en la producción de banano, y esto le ha permitido insertarse con algún nivel de éxito en algunos mercados internacionales. Paralelamente, dice Telmo, el país en los últimos años ha venido incursionando en unas en nuevos productos, específicamente en productos tecnológicos, en productos orientados a la prestación de servicios, específicamente a empresas transnacionales o otras empresas que operan en otros lugares que cuentan con algún tipo de servicio acá. Esto evidentemente es posible gracias a la ventaja competitiva de contar con una mano de obra con algún nivel de especialización. Otro de los planteamientos que hace Smith en La riqueza de las naciones es que la acumulación del capital es la fuente para el desarrollo. Esto pareciera ser, es el mismo planteamiento de Telmo Vargas, puesto que él plantea que para acumular debe ser el país competitivo, y dentro de ello incluso él afirma la necesidad en ocasiones de hacer alianzas estratégicas, y ahí entra directamente el tema de la apertura comercial, de la atracción de inversión extranjera directa, de los tratados de libre comercio, de las uniones, del mercado común centroamericano, etcétera, como alternativas que Telmo considera necesarias y parte de esa apertura de mercado. También La riqueza de las naciones hace dos planteamientos más que me parece interesante de plantearlos. Uno es que el mercado competitivo genera un mecanismo eficiente de asignación de recursos, y esto es lo que posteriormente se dio por llamar que la mano invisible del mercado, en donde se dice que el mercado por su misma naturaleza no solo es capaz de generar la riqueza que le está haciendo falta al país en este caso, sino de distribuirla. Eso evidentemente es totalmente coincidente también con lo que Telmo Vargas plantea, puesto que Telmo dice que es necesario abrir el mercado y es necesario bajar el nivel de participación del Estado en la economía nacional. Esto evidentemente tiene personas que la apoyan, tiene personas que la critican, dado que es una posición ideológica específica que viene incluso implementándose en el país. Sin embargo, tal vez lo que hace la diferencia son los niveles de implementación. Telmo Vargas es considerado un liberal duro, de línea dura, y la mayoría de políticas y de gestión que se hace en el país es liberal, pero con cierto nivel de moderación. Yo diría es implementado a lo que podríamos llamar a la tica. Hay otros planteamientos también de economistas clásicos
que se podrían asociar con esta posición de Telmo Vargas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que planteó David Ricardo, que es hasta cierto punto continuidad de lo que Smith planteó como la necesidad de la especialización. Aquí se habla de la división del trabajo. David Ricardo incluye el tema de división del trabajo y el tema de la ley de hierro, que son dos planteamientos fuertes. La división del trabajo coincide con Telmo Vargas en el tema de la especialización que el país debe tener en la producción de ciertos bienes que le permitan insertarse con éxito en ese mercado internacional, en ese mercado comercial, en esa economía abierta. Y el tema de la ley de hierro, esta es una ley que David Ricardo planteó en aquella época, 1772-1823 fue el periodo de vida de David Ricardo, y él plantea que el salario de las personas ronda en el mínimo necesario para su sobrevivencia. A ver, Telmo Vargas en ningún momento lo asume como tal. Sin embargo, uno podría decir que se encuentra muy alineado a esta forma de pensar en la medida en que critica los salarios del país, critica, cuestiona incluso el salario público fundamentalmente, que cuestiona los beneficios de los empleados, haciendo ver de que el problema de la falta de crecimiento, que el problema de la desigualdad tiene mucho que ver con esos salarios. Pues es un tema que actualmente está en la mesa de discusión y es un tema importante de discutir para verificar finalmente si eso efectivamente está implicando un problema nacional o si más bien es un tema más ideológico que está ahí en la mesa de discusión. Dentro del planteamiento que hace Telmo Vargas también concluye hablando de la política social y del papel del Estado en la economía. Él considera que la política social debe enfocarse fundamentalmente al tema educativo, pero educación técnica, pensando, podría uno asociarlo con el tema de la capacitación para la generación de esa mano de obra técnica especializada que el capital está requiriendo en su nivel de expansión en el país, cosa que es acertada. Sin embargo, eso no quita el tema propiamente de las capacidades más allá de la formación técnica, como lo es la educación superior, que también es cuestionada desde el presupuesto para esta por Telmo Vargas. Y termina diciendo que el Estado debe tener una participación fundamentalmente en tres elementos. Uno, el Estado de Derecho, garantizar el Estado de Derecho. Dos, el crear la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Y tres, la eficiencia en la gestión pública y la seguridad ciudadana. Estamos de acuerdo en esos elementos, por supuesto. Sin embargo, también es necesario ver un poco más allá. Si se quiere, sería ver o ligar este planteamiento con la posición keynesiana, en donde se habla de una participación del Estado. Yo cierro hablando y planteando una inquietud sobre este tema. No creo que la posición puramente liberal sea la solución al país. Creo que sí podría generar un nivel de crecimiento económico, y eso pues es un beneficio, es necesario para el país, pero no creo que con esa lineadura el tema de desigualdad vaya a ser resuelto. Ese responde a una política social diferenciada que podríamos incluso encontrar tal vez en otra línea de desarrollo,
que se denomina la economía social de mercado. Dejo planteado el tema para en algún momento poder escribir al respecto, que es de mi interés. Muchas gracias.